Bueno, señor Vázquez, hablábamos de ese encuentro que mantuvo hace un tiempo con el expresidente de la Xunta, con Fernando González Laxe. ¿Sería un buen alcalde de Sin Coruña? duda alguna. Sin duda, Fernando González Laxe no es que yo tenga aquí que vender el paño, ¿verdad? Porque ya es conocido por todos los ciudadanos, pero no solamente en su trayectoria política, sino es un magnífico profesional, es uno de los grandes conocedores, expertos y, por así decirlo, eruditos en los temas pesqueros. No hay que olvidar que es uno de los 3 o 4 negociadores de la entrada de España en la Unión Europea, y además a él se le reservó uno de los campos más difíciles, que era el campo de la pesca. Fue una negociación muy complicada, y tanto Manuel Marín como el ministro de entonces Morán estaban encantados y orgullosos de Laxe estuvo su con nosotros actuación. el pasado jueves. Vamos a escuchar unos segundos de esa conversación, Sí, porque a sí. partir de ella yo quería comentar alguna cosa con usted. Vamos a oírlo. Muy bien. Políticamente, ¿le gusta Pedro Sánchez? Me gustaba más otra gente. ¿Quién estaba en su...? ¿Quién cree usted que...? Yo soy más de la generación de esos que no encontraron su sitio. Y a mí, de los políticos que he conocido y que me gustan, pues era desde Manuel Marín, por ejemplo. El Partido Socialista, como ha introducido el concepto de primarias, pues el concepto de primarias es un concepto que excluye a mucha gente. Los que ya no se quieran presentar ya no juegan. Entonces solamente juegan aquellos que se presentan. Entonces no es la elección óptima, ni la más eficiente. Y eso es lo que también el PSOE va a tener que pensar en algún momento. Bueno, una pequeña parte de esa entrevista le hablaba de la generación de los que no encontraron su sitio. ¿Hay mucha gente desaprovechada en el Partido Socialista? Sí. Bueno, en política siempre es verdad que hay... Todo el mundo tiene una vocación e intenta cubrir unas expectativas, no personales, sino unas expectativas políticas, y muchas veces pues, no se alcanzan o no se consiguen, ¿no? El Partido Socialista ha desperdiciado a muchísima gente, sobre todo a la gente proveniente del referendo popular. Esto es algo que yo siempre he mantenido. Yo lo he mantenido el tiempo que estuve en activo y ahora el tiempo que estoy ya más alejado de la política. Los líderes tienen que salir de su reconocimiento por parte de la propia ciudadanía. Yo coincido con Fernando, es decir, el tal Sánchez, este secretario, sí, el que tienen ahora. Bueno, ¿de dónde ha salido esta persona? ¿Usted cree que un partido político que es un partido fundamental en la democracia española, que ha gobernado, es el que más años ha gobernado, puede tener un candidato a presidente de gobierno que no ha destacado ni ha sido conocido ni como concejal, ni como parlamentario autonómico, no digo ya ni como ministro, como gran diputado, etcétera? Una persona que viene de la estructura interna del propio partido, que era un magnífico amanuense, que le hacía muy bien los discursos a Jordi Sevilla, a Pepe Blanco, a una serie de gente. Parece ser que es un chico que redactaba muy bien, y punto. Es decir, las propias juventudes socialistas, que son las que de alguna manera de unos años para esta parte se han hecho con la estructura de poder del propio partido, se han sustituido una generación a otra, primero con el experimento de Zapatero y ahora con este proceso, en el cual hay un punto clave que yo se lo dije a usted un día, que es decir, un partido como el Partido Socialista, a la hora de tener que elegir un secretario general, no puede encontrarse con este vacío institucional que tiene, porque no hay presidentes autonómicos, hay 2, el de Asturias y el de Andalucía. No hay alcaldes con mayoría absoluta, exclusivamente el de Toledo, y en minoría Lugo, Orense, Vigo y Zaragoza. Es decir, eso es un panorama desolador. Ningún diputado que, bueno, esté usted viendo la televisión y diga, hombre, voy a escuchar a este señor que habla muy bien. Pero mientras lo que está sucediendo es que mientras el Partido Socialista está con esta discusión, aparece una nueva fuerza política que es Podemos, que el pasado sábado reunía, está por determinar a cuánta gente, pero en cualquier caso... En la Puerta del Sol, se lo voy a decir a usted, sí. 12.000. Bueno, pero, no, pero hay que despreciar la capacidad de convocatoria de Podemos. Porque bueno, pero yo quiero decirle que en la Puerta del Sol, 12.000. Pero es que había más gente que en la Puerta del Sol. Exactamente, pero claro. En la Puerta del Sol, 12.000. Vale. A partir de ahí, los que quieran. No caben más de 12.000.
porque 12.000 es no 3 metros cuadrados, es 4 metros cuadrados. Bueno, en cualquier O sea, caso creo que estaban más. desde Cibeles a la Puerta del Sol. En Sí, cualquier bien, caso, da una igual cierta los que manifestación estuvieran. de poder que aparte coincide con lo que están diciendo las encuestas, Sí. que le otorgan más de un 20% del apoyo electoral. ¿Qué les está dando Podemos en estos momentos a ese número tan importante de españoles? ¿Qué les da? No es Podemos el que está dando, están dando determinados medios de comunicación, que son los que han creado y han generado, bueno, pues este movimiento que al final es simplemente una manifestación más de los comunistas. Es un movimiento comunista, partido además comunista radical. El comunismo, a lo largo de la historia, siempre ha tenido la gran capacidad de enmascararse. Es decir, pero tiene manifestaciones variadas, el comunismo soviético, el cubano, el comunismo de Corea del Norte o el de Camboya. Esto es un comunista, muchos comunistas, como el griego. Claro, muchos comunistas Son partidos- entraron en el Partido Socialista en el año 82. Sí, de origen, pero el partido era un partido socialdemócrata, con las grandes diferencias. Nosotros siempre hemos sido la bestia negra de los comunistas, porque siempre nos hemos negado, sobre todo el PSOE, a ser lo que se llamaba, y aquí está a mi izquierda un señor que conoce bien esas nomenclaturas, nunca hemos querido ser compañeros de viaje, o lo que otros dicen tontos útiles, ¿verdad? Comunistas manejan muy bien la propaganda, se saben muy bien enmascarar. Fíjese usted de los discursos iniciales en la semiclandestinidad que estaba este señor Iglesias, Monedero, etcétera, al discurso que hacen hoy. Eso es muy propio de las estrategias comunistas. Esto es un movimiento comunista, un partido comunista, como el griego, con una diferencia, que el Partido Comunista Griego es un partido, el gobierno comunista griego que hay hoy es un gobierno duro, como es el comunismo griego, que provocó una guerra civil que duró después de la Segunda Guerra Mundial muchísimos años y muy sangrienta, pero con una diferencia también, que lo de Grecia, y me va a perdonar usted, es marginal para el resto de Europa. Lo de España no, España tiene su importancia. ¿Relaciona a los comunistas con una guerra civil? No, los comunistas griegos, los que están hoy, son los continuadores de un partido comunista muy duro que mantuvo una guerra civil durante varios años en Grecia. ¿Pero piensa que el escenario puede ser equiparable? No, pero bueno, los primeros pasos simbólicos que han dado han tenido cierta importancia. En todo caso, lo que hagan los griegos, mire usted, al final, es que yo creo que hay que empezar a hablar claro, ¿verdad? Al final es marginal para el resto de Europa, sobre todo para las cancillerías, las grandes cancillerías, Alemania, Francia, Inglaterra. Grecia son 10 millones de personas, poco más que Andalucía o Cataluña, un Producto Interior Bruto pues más o menos como el de Andalucía o Cataluña, y además, a pesar de que Grecia es, siempre se dice, la fuente y origen de Europa, bueno, es una amalgama y mezcla de culturas en la que pesa mucho otra serie de consideraciones como fue las influencias turcas. Bien, el caso de Grecia, los griegos les darán un pequeño espacio si hacen los deberes bien y si no los hacen fuera, no pasará nada. No pasará nada, porque hay quien dice que es el principio del fin, la salida de Grecia, la posible salida de Grecia del euro. Que va, no pasará nada. En todo caso, en el caso de España es distinto. ¿Le preocupa Podemos? A mí no me preocupa, no me preocupa en la medida de que los partidos clásicos, sobre todo lo que es la confrontación dialéctica, sean capaces de situar ante la opinión pública lo que en realidad es Podemos. Es decir, Podemos es una experimentación, una manifestación más del comunismo. Son comunistas, ellos se reconocen como tales, nada más que hay que remitirse a sus escritos, sus declaraciones, etcétera. Y son además unos comunistas impregnados de ese populismo latinoamericano muy ajeno a nuestra propia realidad. Lo que son es gente inteligente, se han visto avalados y apoyados por determinados medios de comunicación y han sabido aprovechar el desencanto que existe en la sociedad española, han sabido aprovechar las consecuencias de la crisis, todos los millones de personas, las familias azotadas por la crisis, y han tenido un discurso frente a la ausencia de discurso político y de planteamientos ideológicos de los partidos mayoritarios, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista Español, sin olvidar el problema de la corrupción, que ha asolado la credibilidad de la clase política en este país y que se va a tardar muchos años en recuperar la confianza de la ciudadanía. Hoy la política está absolutamente desprestigiada, porque se ha utilizado como arma política, se ha judicializado, bueno,
ha sido un desastre. No me ha contestado si le preocupa la capacidad que Podemos va a tener de aquí al futuro No, en las próximas elecciones de poner y quitar. A mí Podemos no me preocupa. A mí lo que me preocupa son las carencias del PP y del PSOE. Eso es lo que a mí me preocupa. De dos partidos que en estos momentos pues tenían que ser partidos ya más duchos en saber hacer frente a una manifestación radical y extremista como es la de Podemos. También me preocupa los intereses o la simpleza que pueda haber detrás de ciertas posiciones que exaltan a Podemos, exaltan un radicalismo de extrema izquierda, un radicalismo comunista, al mismo tiempo que a lo mejor condenan una manifestación como la del partido de Le Pen, es decir, se condena a la extrema derecha y se exalta a la extrema izquierda. A mí me molesta tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. ¿Le parece que son fenómenos asimilables, el de Le Pen en Francia y el de Pablo Iglesias en España? No, son manifestaciones propias de una situación de crisis, ¿no? La aparición de radicalismos de extrema derecha y extrema izquierda. Que, por cierto, como decía don Pedro Muñoz Seca, los extremeños se tocan, ¿verdad? Sí. Porque ya ve usted en Grecia con qué tranquilidad y con qué naturalidad el gobierno comunista ha pactado con la extrema derecha nacionalista, que es una medida inteligente, medida inteligente en la medida que le evita tener que romper con la Iglesia, satisface a su parroquia, dice no puedo romper con la Iglesia ortodoxa porque están aquí estos que defienden a la Iglesia ortodoxa. Y le da el discurso ese nacionalista de Chipre contra Turquía, no aceptamos a Macedonia, defendemos el concepto de la Gran Grecia, el panhelenismo, todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, no es extraño en la historia. Sabe que a mí me gusta mucho la historia. Esto no es extraño en la historia. Yo cuando leí que había patado Siriza a las 24 horas, pues me acordé que Hitler pató con Stalin, que los comunistas pataron con los nazis. Está estableciendo otro paralelismo. Pero pactan al momento, mire usted, pactan al momento. Es que aquí nunca se habla de historia ni se analiza. O sea que con quién, según esa teoría... Fíjese usted el papelón de Carrillo y de la Pasionaria. La guerra civil terminó en abril del 39, el pacto de Ribbentrop de los comunistas y los nazis fue en agosto y duró hasta que Hitler invadió Rusia, en el año 41. Durante año y medio, los comunistas españoles decían que los nazis eran buenos y que los alemanes eran buenos y que había que llevarse bien con ellos y que tenían razón en la guerra porque había que acabar con las plutocracias occidentales de los gobiernos capitalistas de Francia y de Inglaterra. Fíjese usted el papelón de Carrillo y Pasionaria explicándole a sus bases que había que defender a los nazis. Tire de historia. Entonces, aventure usted... Qué cosa más bonita estar jubilado para poder repasar la historia. Decir estas cosas. Siga tirando de historia y aventúrenos entonces con quién cree usted que va a pactar Podemos en las muchísimas elecciones que tenemos este año. Podemos lo pasa de maravilla. Bueno, las elecciones municipales yo no soy capaz de aventurar nada. En las generales. Porque va a ser, o en las va a ser una que desgracia. Son las andaluzas son las más inmediatas. Y es la gran baza que juega este señor, el tal Arriola, que es el cerebro electoral del PP. Dice que nada, que sea una catástrofe las municipales. Fue el que más se opuso a que se reformara la ley electoral municipal y a que se llevara a cabo la fusión de los ayuntamientos. Que será un estigma que llevará a Rajoy hasta su tumba. Usted compartía la reforma de la ley electoral para que gobernara la lista más votada, y que se fusionaran los ayuntamientos. Será un estigma que llevará a Rajoy hasta su tumba, no haber ejercido la mayoría absoluta para arreglar de una vez por todas este caos municipal que hay. Y Arriola no quiso porque la tesis que mantiene es que las elecciones municipales van a ser un desastre, pactos entre unos, otros, Podemos, y que entonces la gente va a coger miedo y a los 6 meses en las generales va a haber el voto del miedo. ¿Y usted van cree que no va a pasar eso? No va a pasar eso. ¿Qué va a ya pasar? lo verá usted cómo no va a pasar. Hombre, a mí yo sé lo que me gustaría que pasara, pero no quiere decir eso que vaya a pasar. Pero en cualquier caso, quiere decir, lo que vamos es por la falta de respuesta del PP, por la falta de respuesta del Partido Socialista hacia una cierta situación de ingobernabilidad preocupante. En la que, bueno, yo no le oculto a usted que en estos momentos mis simpatías van un poco por el discurso político, no por otra cosa, por el discurso político, por Ciudadanos, porque son los únicos que están diciendo que defienden la Constitución, que defienden la transición, que defienden los principios constitucionales de la unidad de España. Son los únicos que lo están diciendo con claridad. ¿Y si le hubieran dedicado a algunas otras cadenas de televisión nacionales, ¿verdad?, las que llevan número,
le hubieran dedicado al mismo tiempo a UPyD, a Ciudadanos, hasta si me apura usted al PSOE. Pero bueno, sobre todo esto, que le han dedicado a Podemos, el escenario político sería distinto. Deduzco que si Ciudadanos es capaz de construir una alternativa electoral en Galicia y en Coruña, ¿usted estaría con ellos? No, yo no digo eso. No, le pregunto. No, yo no estoy con nadie. Yo defiendo esa bisagra, esa condición, pero son partidos que tienen Pero usted en estos momentos es libre para apoyar a quien quiera. Sigue sin militar en el Partido Socialista, como nos dijo. No militan los que están en la dirección actual, es la que no milita en el PSOE. A ver si nos entendemos. Pero usted no paga la cuota de militante, no pago la cuota, pero yo sigo militando en mi corazón en un Partido Socialista Obrero Español comprometido con la Constitución, en un Partido Socialista Obrero Español que defiende la transición que él protagonizó e impulsó, y una transición que consiguió la reconciliación nacional, en un Partido Socialista Obrero Español que precisamente no derrumba las bases de esa reconciliación y de esa transición con leyes como la memoria histórica o con posturas como la que tiene el PSC toleradas por la dirección del partido en el caso de Cataluña. Son otros los que han dejado a un lado, ¿verdad? Han dejado a un lado lo que eran el espacio político y las posiciones políticas e ideológicas del Partido Socialista Obrero Español, en mi opinión. O sea, que no veremos a Paco Vázquez apoyando a una posible supuesta candidatura de Ciudadanos. No sé lo que apoyaré o dejaré de apoyar. En municipales yo no apoyo a nadie porque el papel de los exalcaldes es, en cualquier caso, creo yo, tener la suficiente elegancia de guardar un cierto silencio. Dar su opinión, pero no otras cosas. En las generales no le quepa a usted la menor duda. ¿De que va a apoyar a Ciudadanos? No, de que voy a apoyar lo que yo entienda que sea mejor para España, según mi opinión. Y en estos momentos lo apoyaré como un ciudadano más. Y en estos momentos deduzco que es Ciudadanos, lo que en la oferta electoral que hay en estos momentos cree que es Ciudadanos. Sí, el discurso que yo más me coincido y me compenetro es con el que está dando Ciudadanos, el que está dando Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, con gran disgusto por mi parte, porque entiendo que en estos momentos en el Partido Socialista es que no hay un escenario de debate ideológico, no hay una respuesta política, ¿entiende usted? No hay, hasta si usted me apura históricamente, ni prietistas ni caballeristas, no hay una izquierda o una derecha. Creo, caballeristas creo que hay algunos. Bueno, ya sé por dónde va usted. Pero eso es desde un ámbito puramente local. Bueno, hablábamos de la Constitución del 78 y uno de los mensajes que está tratando de meter en la opinión pública, bueno, pues este nuevo partido Podemos, pasa por considerar agotado o fracasado ese régimen del 78. Puedo deducir qué cosas buenas cree usted que se han hecho desde el 78, pero le voy a pedir lo contrario. ¿Qué cosas se han hecho mal en la transición y desde el 78 para que haya una desafección en estos momentos de una parte de la población hacia las cosas que vienen de entonces? Yo creo que no hay ninguna desafectación frente a un proceso ejemplar y modélico, que es el que permitió por primera vez en este país conseguir la reconciliación nacional, que ha sido precisamente la gran carencia que tuvo la historia de España en el 19 y en el 20, fruto pues, bueno, de esa intolerancia, de esa falta de respeto tan propia de nuestro país. No ha sido precisamente una virtud muy española. Y yo creo que ese gran fruto, pues posiblemente con el paso del tiempo se ha deteriorado. ¿Por qué se ha deteriorado? Se ha deteriorado principalmente porque quien ha sido el fiel y la balanza en los sucesivos gobiernos que no tuvieron mayoría absoluta, tanto de izquierda como de derecha, fueron los partidos nacionalistas. El nacionalismo, por principio, es desleal con las instituciones, con el proyecto histórico, con el proyecto político, porque el nacionalismo es excluyente y fundamentalista. Entonces los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, en los momentos que ellos tuvieron la llave de la gobernabilidad, los aprovecharon para ir provocando cada vez más una descomposición de las estructuras del Estado, una situación que a ellos les favoreciera, etcétera, etcétera. Como usted comprenderá, es muy difícil condensar eso. Eso yo creo que ha sido el gran error. Y después se produjo un hecho, en mi opinión, cada vez vamos teniendo más datos para ver el daño que produjo al país, que fue el efecto del gobierno Zapatero. El efecto del gobierno Zapatero, motivado por toda una serie de medidas que se tomaron, fundamentalmente la del Estatuto de Cataluña.
¿Cree que ha sido el peor, un desconocimiento, el peor gobierno de la historia de la democracia, de esta democracia? Sí, sin duda alguna. Y yo fui un gobierno con el que colaboré en la medida que yo fui embajador de ese gobierno, ¿verdad? ¿Pero cree que fue por falta de capacidad sí, o por falta de capacidad? Por falta de capacidad, que es un gobierno en el que son ministros, pues, Viviana Aidó, Leire Pajín, Fernández, la que estaba en Exteriores, que había suspendido 2 veces la oposición a la carrera diplomática, una cosa tremenda, que creía que Fernández de la Vega. No sé cómo se llama, Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez. Jiménez, la que confundía Cartagena con Cartagena de Indias. Bien, es una nota tremenda, ¿verdad? La meten en el ministerio, y entonces le dice, bueno, encárgate de la conferencia iberoamericana que se va a hacer en Cartagena y hablas con el alcalde para que, a ver, que lo preste apoyo y tal y cual. Y ya me dice, es que no saben de ninguna conferencia. ¿Cómo que no saben? No, hablé con el alcalde de Cartagena, hablé incluso con el presidente de Murcia y no saben nada de qué va a haber. Es una maldad que se cuenta siempre en los pasillos ministeriales. Bueno, eso es una anécdota para romper un poco la dinámica del argumento. Que decir, se produjo, pero lo peor, bueno, parte del desconocimiento de la economía y vamos a ser los triunfadores, y unos temas económicos que trajeron las consecuencias que trajeron, sobre todo fue por el proceso del Estatuto de Cataluña, por abrir un proceso que nadie exigía, nadie demandaba, por abrirlo sin ningún tipo de control y por, además, hacerlo de manera de que se introducía una quiebra clave en toda la estructura constitucional del propio Estado. Sí. ¿No cree usted que fuera del tema económico el gobierno actual sea un gobierno para echar bombas de palenque? Fuera del tema económico. ¿Que usted comparte? No comparto algunas de las medidas, pero creo que ha sido un gobierno serio, que asumió un momento muy complicado y muy difícil. Pero es un gobierno que, desde esa mayoría que tenía, ha sido incapaz de llevar a cabo otra serie de medidas paralelas. En relación con Cataluña, por ejemplo, ¿usted cree con Cataluña, que no fueron suficientemente contundentes con el asunto catalán? No, fueron permisivos con el desacato constante y continuado que tienen las autoridades catalanas. Pero además de eso, no abordaron el problema de la reforma de la estructura de la administración del Estado. De un país en el que es insostenible el aparato de Estado que hoy tenemos. Es insostenible económicamente. No tenemos capacidad económica para mantener todo este conjunto de 8.315 ayuntamientos, de 37 diputaciones, 17 autonomías, entidades comarcales y después más de 8.000 empresas públicas dependientes del sector del Estado central, autonómico o incluso de los propios ayuntamientos que también tienen empresas públicas. No lo abordó. No abordó la solución del problema de, como decíamos antes, del Estatuto de Cataluña. La noticia de la tarde es el primer pacto de Estado que se suscribe en esta legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Tiene que ver con un acuerdo para tratar de combatir el terrorismo yihadista y se ha dado un carácter simbólico a ese acuerdo. Está bien. ¿Usted cree que tienen que ir por ahí los tiros? Sí, que hay que acordar Partido Popular, Partido Socialista. Yo cuando vine de Roma dije que había que hacer un gobierno no de coalición nacional. Coalición nacional, los gobiernos de coalición nacional son para repartir sillones y para dar sillones a quien no los consiguió por las urnas, sino hacer un gobierno de concentración nacional, que es algo muy distinto. Es decir, un gobierno en el que haya 3 o 4 personalidades independientes, es como si en Galicia llaman al señor Barreiro, que es una personalidad independiente, y entonces ayudaría a que hubiera un gobierno de concentración. Yo soy muy amigo de él, pero no es por eso, yo lo digo porque sería una por sus méritos. Sería por sus propios méritos. Es decir, está bien que haya pactos. Yo no lo firmaría en la Moncloa, lo firmaría en el Ministerio de Defensa. Y le digo ¿por qué? Porque vivimos una situación de guerra. Es que intentar negar la situación... ¿Pero guerra contra quién? Pues la guerra antiguamente, pues Aníbal llevaba elefantes y combatía con los romanos con los elefantes hasta que los romanos descubrieron que los perros Rottweiler con unas cuchillas le rajaban la barriga a los elefantes y podían ganar. Bueno, la guerra ha evolucionado de miles de maneras. Hoy vivimos una guerra. ¿Pero contra quién? Insisto. Contra el yihadismo, contra quienes han declarado la guerra a las estructuras de nuestra propia civilización, desde una visión, vamos a decir, muy singular de la vida y que intentan imponer sus criterios. Entonces es una situación de guerra, no se puede negar
esa evidencia y hay que afrontarla, ¿verdad? Y hay que afrontarla con medidas excepcionales, como se da cuando hay una situación de guerra. Y me alegra mucho que los dos grandes partidos así lo hayan entendido y hayan firmado un acuerdo en el que evidentemente, como pasa cuando hay una guerra, pues mire usted, se aplican, en una guerra se aplica el Código de Justicia Militar. Aquí está el señor Aranguena, que es un buen jurista y lo sabe. ¿Por qué? Porque es una situación anómala, excepcional. Y hoy hay que adoptar medidas excepcionales. Pero que alguna en concreto que afecte Primero usted, con todas estas nuevas tecnologías que tenemos, yo no soy... Bueno, porque uno de los problemas fundamentales es el regreso de quienes están allí, al cual es, si mal no recuerdo yo, por lo menos antes en el derecho civil se decía que quien servía en armas a un país extranjero perdía la nacionalidad. Eso es el derecho que yo estudié. Aparte de perder la condición de ciudadanos españoles, no se les puede permitir regresar. Y yo creo que con las nuevas tecnologías se puede poner una huella dactilar, en vez de ir con un pasaporte, ¿verdad?, una maquinita y una huella dactilar, que cuando llega el yihadista de turno, pues, se enciende una luz roja, lo coges, lo trincas y ya está. Lo pone súper fácil. ¿Sí? Claro, pues habrá que hacerlo. Habrá quien proteste, el purista que proteste, ¿por qué se va a hacer esto? Y tampoco se va a hacer esto, primero porque no hay otro medio que hacerlo, ¿verdad? Y además porque es lo que se hace. Cuando voy a pagar al Corte Inglés y pago con un billete de 50 euros, me lo meten allí por una maquinita, que cuando me devuelven el dinero, yo digo, déjeme usted la maquinita, que ahora yo quiero también pasar por la maquinita los billetes. Medidas de este tipo. Volvamos un poco a España y lo que está pasando en la política. ¿Invitaría usted a cenar en su casa a Pablo Iglesias? No a aquel Pablo Iglesias, a este Pablo Iglesias. No al otro Pablo Iglesias, eso es una vida excepcional y ejemplar. Menuda paradoja, ¿no?, que tengan el mismo nombre. Menuda paradoja que tengan el mismo nombre. Sí, el padre es inspector de trabajo, ¿eh? Sí. ¿Lo conoce? ¿Conoce al padre de...? No personalmente. El padre tiene pero ha oído hablar de él, deduzco por la cara que está poniendo. El padre era un radical de tomo y lomo. Bueno, pero en todo caso, el otro Pablo Iglesias era un santo laico. Un santo laico, quiere decir. Pero a este era una época en que había muchos santos laicos. Fernando de los Ríos era otro santo laico. Fíjese usted, además, los viejos socialistas, por ejemplo, a Fernando de los Ríos lo llamaban don Fernando y a Julián Besteiro lo llamaban don Julián. ¿Por qué? Porque eran catedráticos. Eran catedráticos. A Laro Caballero lo llamaban Laro Caballero y a Prieto lo llamaban don Inda. No sé si sería mejor que lo llamaran Indalecio, ¿verdad? Pero lo llamaban don Inda. Pero había cierta esa distinción. ¿No invitaría a Pablo Iglesias a cenar en su casa? No, porque yo no aspiro a ser presidente de gobierno. ¿Y quién aspira? ¿José Bono? El que los ha invitado a comer, a cenar. Pero se lo ha dicho Bono, que aspira a ser presidente del gobierno. Hablamos de otras cosas, pero Bono es una persona muy singular para estas cosas y entonces Bono ve claramente que hay una posibilidad remota de que el Partido Popular, bueno, remota, hay una posibilidad que le dan las encuestas, el Partido Popular no saca mayoría absoluta, los diputados de Podemos y del PSOE forman mayoría o quedan al borde de la mayoría, entonces hay que hacer una coalición, ¿verdad? Y hay que elegir un presidente de gobierno. Entonces, las más de las veces estas cosas lo que se busca es una tercera persona que sea puente, y él ya lo va preparando. Pero esto es una intuición que usted tiene o tiene algún dato concreto. No, es una intuición. Vamos a dejarlo en una intuición. O sea, que hay algo más. No, ¿algún dato más tiene? Yo lo voy a dejar en una intuición, ¿verdad? ¿Y estaría de acuerdo con que José Bono fuera presidente del gobierno? No, porque yo no estoy de acuerdo en que el Partido Socialista pacte a nivel general con un partido comunista, con un programa y con un proyecto político, social y económico como el que tiene Podemos. Porque sería desnaturalizar a la socialdemocracia. Nosotros podemos hacer pactos puntuales o coyunturales, como se han hecho en algunos casos en ayuntamientos, con Izquierda Unida, con los comunistas, con la otra rama comunista, y se pueden hacer unos pactos coyunturales, etcétera, que además, si se manejan bien, el más listo se termina llevando el gato al agua. Y ahí, pues, cuando se hicieron esos pactos, el socialismo después fue el que aprovechó todo el voto de la izquierda, como hizo Mitterrand, que le dio el abrazo del oso al Partido Comunista Francés y desapareció el Partido Comunista Francés. Pero bueno, quiero decir, nosotros no podemos pactar con quienes nada tienen que ver con nuestro proyecto político. Ya hablo en primera persona. Pero el PP sí tiene que ver con el proyecto político del Partido Socialista, porque parece que le hacía menos ascos a un pacto con el PP. Pero tiene un proyecto constitucional, social, un proyecto de Estado, el Partido Popular, que puede permitir acuerdos puntuales que no representen un cambio en esa estructura. Es un poco la repetición del gran pacto del que vivimos.
todos nosotros, eso lo tienen que comprender los televidentes, vivimos del gran pacto que frente a la amenaza comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, hace la socialdemocracia y la democracia cristiana, o los partidos llamados populares. El papel que jugó el Partido Comunista en España no fue menor tampoco en la transición. Bueno, tuvo su cierta importancia, no lo que ellos pensaban que iban a tener. Bueno, pero quiero decir que ellos, facilitaron, la posición de Carrillo facilitó que las cosas fueran como fueron. Sin duda alguna, la posición de Carrillo, la posición del Consejo Nacional del Movimiento también lo facilitó, las Cortes franquistas haciéndose el harakiri, lo favorecieron muchos. Fue un proyecto de todos, es que fue un proyecto de todos. Se buscó no excluir a nadie, ¿verdad? Si un nieto suyo le dijera que va a votar a Podemos, ¿qué le diría? Mis nietos todavía no votan. Bueno, por cierto, si tuvieran edad. Voy a hacer así porque un nieto estaba muy pendiente de él. Tenía un código secreto con el nieto. Quiero decir, no, pero si tuviera un nieto o una nieta en edad de votar y le dijera, abuelo, voy a votar a Podemos, ¿qué le diría? Bueno, pues yo razonaría con él. Yo razonaría con él por los motivos o razones por las que yo entiendo que sería un voto equivocado. Y además intentaría, con la mejor voluntad, respetando sus ideas, pues desengañarlo, hacerle ver a lo mejor lo que él no ve. Yo a ellos, mis nietos son muy pequeños, los dos mayores, que son entre ellos primos, tienen 13 y 12, 14 y 13 años. En 4 años están votando ya. Sí, yo con lo que cuando les hablo, yo les digo que sobre todo lo más importante siempre es la tolerancia, el ejercicio de la tolerancia. Que no existe quien esté en posesión de la verdad. La verdad, todo el mundo tiene sus partes de verdad. Y entonces, en base a eso, pues que ellos puedan ir decidiendo. Tenemos muchas más preguntas para Paco Vázquez, pero me gustaría empezar a escuchar alguna de la mesa. Voy a empezar por José Luis Barreiro. Bueno, yo precisamente lo que pregunto es si no estamos en un momento en el que tenemos un problema ficticio precisamente porque el Partido Socialista no sea capaz de dar un pequeño paso, o un gran paso para la humanidad, ¿verdad?, que tiene que dar, que es el de garantizar que este sistema va a funcionar. Porque es curioso que estamos hablando de una posible desestabilización complicada del gobierno, que además es más difícil porque nosotros hemos tenido unos gobiernos en la democracia muy estables en términos generales, pero esa desestabilización no se produce si los dos partidos no quieren, es decir, si los dos asumen de una vez que van a defender ese proceso, porque los dos tienen más que suficiente mayoría para mantenerla. Si no estamos haciendo, por tanto, con Podemos un poco un debate de salón. Sí, yo estoy totalmente convencido. El gran error del Partido Socialista es que, sin más, introduce su compromiso de reformar la Constitución. Y además lo hace sin decir qué es lo que va a reformar o cuáles son los límites de esa reforma. Primer gran error, ¿no? Aparte de una serie de errores menores, como la de por la mañana decir vamos a deshacer el Ministerio de Defensa y por la tarde decir no, fue una mala interpretación. Pero quiero decir, sobre todo esto que dice José Luis, que decir, mal que bien, nosotros con la transición hicimos la más importante de las revoluciones. La gran revolución es la de la normalidad. Hicimos de España un país normal, un país equiparable al resto de los países europeos que siempre hemos estado mirando para ellos con la boca abierta, porque eran países estables, democráticos, tolerantes y países económicamente desarrollados. Entonces hicimos normal en España, Suárez lo decía con aquella magnífica frase, vamos a hacer normal lo que es normal a pie de calle, pero extrapolándola, hicimos normal aquí lo que era normal en Holanda, en Dinamarca, en Inglaterra, en Francia, en Suecia. Progresamos económicamente, rompimos las barreras del aislamiento, la revolución de la normalidad. Y por primera vez convivimos. La generación de mis padres, la generación de mis abuelos, la generación de mis bisabuelos, estuvieron a tiros, anduvieron a tiros. Claro, pero a lo mejor la discusión ahora se trata de determinar qué es normal. Y a lo mejor para unas personas normal es una cosa diferente de la que es normal para otras. Lo normal, lo que puede ser normal para todo el conjunto, es lo que es el escenario en el que nos desenvolvemos. Después las políticas a desarrollar, esas claro que tienen que venir marcadas por la visión que cada uno tenga, por la visión ideológica, el proyecto ideológico de quien hace primar la igualdad, de quien combina la igualdad con la libertad, de quien hace primar la iniciativa individual. Es decir, esas son las distintas variaciones. Y ahí el abanico es muy amplio.
Yo fui alcalde 23 años. Yo, cuando cogía el presupuesto, hacía un presupuesto que yo, con mi mejor intención, intentaba que fuera un presupuesto socialdemócrata, en la medida que sacrificaba partidas o sacrificaba proyectos que yo entendía que no redundaban en favorecer la solidaridad interna de la ciudad por otros proyectos que a lo mejor económicamente no eran tan importantes, pero sí lo eran. Señor, apela usted a la normalidad, pero claro, hay una parte de la gente que está vinculada a este proyecto político del que tanto estamos hablando, del que tanto hablamos últimamente, que parten de la base de que un país con una tasa de paro del 23% ya no es un país normal, que la normalidad está quebrada como consecuencia de eso. No, pero sobre todo de una ciudadanía que se ha encontrado que frente a esa situación sus gobernantes en gran medida no la han sabido afrontar. Entonces eso es lo que produce o determina el cambio. Agravado, como le dije antes, que es un problema que a mí me preocupa mucho, por la corrupción. Una corrupción que ha dejado de ser una corrupción de pícaros para empezar a dar manifestaciones de corrupción estructural. Que eso es el problema. Eso es el problema. Es decir, la financiación de los partidos políticos, algo que en este programa lo han hablado sus colaboradores 40 veces, que todas las veces que usted me invitó lo dije yo siempre, nos ha llevado a esta situación, a una situación en que los ciudadanos catalanes se levantan por la mañana y se encuentran con que su país, Cataluña, es un país bananero, con una corrupción estructural y hasta familiar, como era la de los Somoza o como en Nicaragua, con todos los ribetes de ese tipo, o en el caso de Andalucía con el problema de los seres, o el caso Gürtel y tal. Eso es el problema. Y eso, claro, ante un país que está sufriendo, como usted puede imaginarse, provoca una gran indignación y una reacción. Bien, entonces hemos tenido una carencia de buenos políticos, porque no lo han sabido afrontar o no han sabido dar respuesta, y ha aparecido un conjunto de personas que han aprovechado eso, y lo han hecho suyos y discursos y han generado una cierta ilusión, una cierta expectación, y además han tenido la gran habilidad de un tiempo a esta parte de tapar y de callar lo que era en principio su proyecto político y de acuerdo con su ideología para este país, que es un proyecto simplemente... ¿Que usted cree que va a aflorar en cuanto tengan ocasión de ponerlo en práctica? Carlos Marcos. Bueno, a mí me gustaría plantear, es evidente que comparto con Paco Vázquez un inmenso amor por la ciudad de La Coruña y por el coruñesismo, y eso nos ha hecho coincidir en muchos actos y en muchas opiniones, más allá de su ideología política. El coruñesismo está por encima de eso, ¿no? Yo tengo a bien coleccionar discursos, entre otros de Paco Vázquez, ¿no? Y hay un discurso fantástico, muy emocionante, por cierto, que creo que pronunciaste cuando te otorgaron la medalla de oro de la ciudad. En ese discurso tú recoges una serie de cosas que tenía La Coruña y que nos distinguía como ciudad cosmopolita, de progreso y tal. Yo no sé si te acuerdas del discurso del que te hablo, sí. pero es un discurso irrepetible, porque de todo lo que recoges en el discurso no queda prácticamente nada en La Coruña. Punto 2. Es la primera vez en la historia de la democracia que la ciudad de La Coruña no cuenta ni con un solo coruñés en el Congreso de los Diputados. ¿Es a tu juicio un desprecio hacia la ciudad de los grandes partidos políticos o no lo es? Y solo una curiosidad final antes de que la directora me diga que no haga más preguntas. ¿Por qué tu retrato no está en la galería de retratos de exalcaldes de La Coruña, donde suelen estar todos los que fueron alcaldes de la ciudad? Y felicitarte porque en Twitter esta noche lo estás petando, lo estás petando. Bueno, no lo sé. Bueno, en cualquier caso. Hombre, la ciudad ha tenido, sobre todo desde el punto de vista institucional, institucional me refiero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista económico, ha tenido un retroceso importante, muy importante. ¿Pero a partir de qué momento? Pues ha perdido fuerza y presencia. ¿Pero a partir del momento en que sale Paco Vázquez de la alcaldía? No, es un proceso que yo creo que estalla con... Porque usted ya no estaba de acuerdo con la forma de gestionar la ciudad de su sucesor en la alcaldía. No, estalla un poco después de mi marcha, tiempo después, cuando se establece la coalición con el nacionalismo, que es una coalición contra natura para una ciudad como La Coruña y sobre todo para lo que es la mentalidad del votante socialista o la mentalidad del votante coruñesista, ¿no? Que era el que nutría un poco las urnas que me daban a mí la mayoría. A partir de ahí empieza esa fase de descomposición. Y después creo que no se ha sabido pues, aprovechar la circunstancia, es lo más que voy a decir, no voy a decir más, pero en este aspecto.
no se ha sabido aprovechar la circunstancia de que el mismo partido que gobierna en María Pita gobierna por mayoría en la Diputación, gobierna por mayoría en la Autonomía y gobierna por la mayoría en Madrid. Que eso es una circunstancia que siempre se debe saber aprovechar. Las circunstancias son históricamente malas en estos momentos también, ¿no? En 23 años de ayuntamiento, por la experiencia que yo tengo, no por lo que hice yo, sino por lo que hicieron otros muchos alcaldes, vivimos situaciones de crisis económica tremendas. Dicen que como esta ninguna en los últimos años, como esta ninguna, tan prolongada, tan larga, tan prolongada en el tiempo. Hubo algunas tremendas. Bueno, de un coruñés a un vigués. Por cierto, no sé si era usted alcalde cuando convirtieron a Abel Caballero en hijo adoptivo, ¿no? Hijo adoptivo de la ciudad. Porque ayudó, lo nombraron ministro de Transportes, y entonces él desbloqueó la ampliación del aeropuerto de Alvedro. Y él no había nacido en La Coruña, y entonces yo lo hice. No presume mucho de esa distinción él, ¿no? No sé, yo creo que se le debe honrar. No, digo que no es habitual oírlo, y más bien al revés. A Fernando González Laxe le concedí la máxima distinción que da esta ciudad y que la da a cuentagotas, por lo que yo entiendo que fue una decisión fundamental, sobre todo para los conceptos de igualdad y de solidaridad, que fue la creación de la universidad. La creación de la universidad. Le voy a contar una anécdota, si me lo permite. Por culpa de Fernando, yo fue la primera vez que estuve a punto de retirarme de la política. Y debo decir por qué. El gobierno del que formaba parte el señor Barreiro trajeron la Universidad a La Coruña. Para mí eso fue lo máximo que se podía soñar. Fue para compensar lo de la capital. Pero aparte de eso... Costó tanto que yo perdí entonces la condición de gobernante, debió de ser por eso, ¿no? Bueno, y aparte de eso, me dieron la mitad, no llegaba a la mitad, el 40% de la obra del Palacio de Congresos de Santa Margarita, que había una cantera maloliente, además que servía mal. Y vienen las elecciones, aparte de la maldad que nos hizo Felipe González, que es imperdonable, dicho ya ha pasado el tiempo, que no vino a la campaña electoral, que yo fue. Sí. Yo estuve sin hablarle varios meses a Felipe. ¿Hubieran sido diferentes las cosas? Hombre, se perdió por un diputado, me parece que fue. Yo creo que si viene Felipe... Por un diputado, sí. Por un diputado. Se hubiera ganado. Bueno, aparte de eso, resultado en La Coruña, gana el PP. Coruña gana el PP, cosa que yo me quedo anodadado. Pero gana el PP en la mesa donde vive Fernando González Laxe, que es la avenida de Arteijo, donde se hizo el Palacio de Congresos, que lo había hecho Fernando González Laxe, y sus vecinos votan al PP. Y dije yo, me voy. Yo estaba no entiendo nada. No, me voy, me enfadé con mi propia ciudad y sobre todo me enfadé con los vecinos de la avenida de Arteijo. Esto no lo podía decir antes porque ya no me volvían a votar porque se enfadaron con nosotros. Dije, pero parece mentira, les hacemos un Palacio de Congresos, los hace Fernando y no lo vota. Y una concejala mía, Carmen Marón, vino detrás mía allí por toda la zona de la calle de la Torre, teníamos el local. ¿Pero qué vas a hacer? Nada, me voy a decirlo a la prensa que me retiro, no vale la pena esto. Porque la memoria es escasa, pero vosotros ya tenéis una experiencia maravillosa que fue la de Sevilla en el año 93. También. Porque Sevilla en aquel momento cambia de posición en el universo de las ciudades españolas, cambia radicalmente y lo primero que hace es perder la alcaldía. Porque Churchill perdió, la guerra, perdió las elecciones. Sí, lo decían ustedes el otro día, pero les voy a hacer una pequeña aclaración. Sí, nos encanta que haga. No perdió por lo que se dice que el pueblo... No, perdió porque él dijo en un discurso, van a gobernar los laboristas y van a implantar un Estado socialista en el que vendrán las checas y será como si tuviéramos la Gestapo. Y eso fue como una patada en el estómago al pueblo inglés. Pero no es... Aparte de que dijo, si yo salgo primero, mantendremos el imperio. Quiere decir que iba a haber guerra en la India. De todas maneras, con respecto a lo anterior, y ya escuchamos a Carlos, ¿no es algo parecido a lo que se está diciendo de Podemos ahora? ¿De qué se dice de Podemos? Claro, van a implantar el Estado socialista, ¿no? Es un poco lo que se está diciendo de Podemos en estos momentos. Lo van a hacer poco a poco. A ver si sucede lo mismo que en Inglaterra, a raíz del discurso de Churchill. Carlos. Yo quería hacerle dos en una en dos, si es posible. Me gustaría saber si el marco del dibujo tan insustancial, personaje tan insustancial que hace del tal Sánchez, se lo aplicaría también a un tal Besteiro. Esa por un lado. Y por otro, ya que habló usted de la corrupción y Fernanda me tira el guante de Vigués, en el Ayuntamiento de Vigo se vive una circunstancia. Acaban de denunciar la fiscal pues, el empleo supuestamente ficticio de la cuñada de una teniente de alcalde y diputada. Carmela Silva. Carmela Silva. En el periódico, sí.
Hubo registros de despachos de concejales socialistas y hay otro concejal socialista imputado. Y a pesar de todo eso, el alcalde se niega reiteradamente, no ha dicho todavía la más mínima explicación de acciones judiciales, no periodísticas, ¿no? ¿A usted en esa preocupación de la corrupción le preocupa que alguien como el alcalde de Vigo no dé ni una sola explicación? Explicaciones, evidentemente, habría que, en este caso, afrontarlas. Tampoco es que la oposición en el Ayuntamiento de Vigo plantee ninguna denuncia ni ningún debate político denunciando esa supuesta corrupción. Usted me pregunta por el señor Besteiro. Le voy a decir una cosa. Yo a Besteiro le tengo profundo afecto, fíjese, y no lo conocía de nada. Fui un día a almorzar con él, le pedí comer con él, lo escuché, después lo seguí con atención. Entonces Besteiro está haciendo algo importante. Está intentando ser prudente dentro de lo que es un partido muy desestructurado como es el PSDG, que es un partido muy desestructurado. Y sobre todo está intentando poner el pie en Madrid. Yo fue un consejo además que le di en su momento. Dije, mira, aquí no hay nada que hacer si no tienes peso específico en un partido que es un partido de estructura y de ámbito nacional, como es el Partido Socialista. Y nosotros estábamos muy alejados y muy fuera de los círculos de poder de Madrid. Él ya está en la Ejecutiva, está en el círculo próximo a Sánchez. Lo que pasa que... ¿Pero es demasiado parecido a Sánchez? Está en un momento, pues mire usted, que no es para presumir de líderes, ¿verdad? Por lo que yo dije antes, ¿no? Pero diría de él también un tal Besteiro, como decía Carlos. Besteiro, o le puede dar afecto. Besteiro es... Mire, hay políticos a veces que no... Es que yo a Sánchez lo que... Besteiro al final es el secretario general del Partido de Galicia. Punto. Pero es que Sánchez es el secretario general del PSOE, es el sucesor de Felipe González, es el sucesor de Indalecio Prieto. Bueno, y Besteiro es el sucesor de Pachi Vázquez. Está llamado a ser candidato a presidente del gobierno. Es una cosa muy seria, tiene que ser una persona de más peso, ¿entiende? Una persona, además, con una capacidad... Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, González. Aparte que González era un hombre que, acreditado por su condición de abogado laboralista, muy metido en las luchas obreras de la época de la clandestinidad a través de un bufete de un demócrata cristiano. Bueno, de González lleva haciendo política desde que le salieron los dientes, prácticamente, sí, ¿no? Pero González, o sea, es un político profesional, sí, podemos pero González convenir. lo oías hablar. Ah, sí. Yo estoy hablando del año 74, sí. 75. Lo oías hablar y era un líder. Insisto. Padre del señor Arangüena, de don Pablo Arangüena, don Luis Arangüena, socialista ejemplar, como quedan muy pocos, un hombre que nunca, siendo como fue él el fundador, refundador del socialismo en La Coruña. Yo entré aquí de la mano de él, jamás quiso tener ningún puesto. Tu padre fue un hombre ejemplar. Bueno, pues el padre de... fuimos a comer al bar Norte, que era un bar que daban fabadas aquí en La Coruña, al lado de... Y vino Felipe González y Guillermo Galeote. Y fuimos 8 o 9 que había aquí. Salimos con la boca abierta. Yo creo que tardé bastante tiempo en cerrar la boca de oír aquel andaluz. De las cosas que decía aquel andaluz. Hablaba como las propias rosas. Hablaba como... Y mire que yo no soy filipista, ¿eh? No soy ¿Pero filipista. recuerda alguna cosa concreta de aquella comida? La visión que nos hizo de cómo había que hacer el cambio, que nada de tirarse al monte a pegar tiros, que es lo que pensábamos todos. En aquella época todo lo que se pensaba era coger el naranjero y venga, vamos a vernos las caras. Bueno, a ver, os pido por favor intervenciones muy cortitas, unas preguntas mínimas para poder escuchar a Lois Balado, que siempre trae una batería interesante de cuestiones. Venga. Eu estou de acordo con unha cousa ou con outra, non. O que dicho o señor Que eso Vázquez. es bueno, Sí. eso es bueno. Na Porque la ideoloxía, unanimidad es mala, ¿eh? na ideoloxía estou a favor, quer dicir, podemos operar a favor da ideoloxía. Entón, a súa xente pelea con ilusión por cambiar algo, os demais pelean por manter máis ou menos o que está agora. E eso dá boa parte da batalla por perdida. Non estou de acordo co discurso sacovino, eso propio da esquerda, do señor Vázquez. Non creo que un Estado con menos autonomías funcionara mellor. É dicir, a prova está, os países intervidos en Europa, Grecia, Portugal, Irlanda, son todos países unitarios, sin ningún tipo de autonomía ni goberno intermedio. E o país que mellor capeou a crise de Europa, que é Suiza, é totalmente o contrario, totalmente descentralizado, etc. Outra cosa, como se funciona. Pero a pregunta vai por outro lado. O señor Vázquez manifestábase a favor de cambiar o sistema electoral e facer maiorías e así. En ayuntamiento. En ayuntamiento, pero ainda así. Acabamos de ver a experiencia de Siriza. Siriza,
a coalición de Siriza ten 41% dos votos, a coalición perdedora ten 47% dos votos. Teñen o plus dos 50 Siriza goberna por ese plus. Ese plus pode ser moi bo. Al principio pensa que va a ganar o orden, pero pode non ganar o orden, pode estar regalándolle maiorías. E ese discurso tanto de confrontación de grandes coalicións, eu creo que alienta a eles porque o transforma en a única oposición, que é o que pasa normalmente cando hai grandes coalicións. Dicir, que ao final o que queda fora da gran coalición é a oposición, porque os demais é o réxime, e ao final acaba sendo a alternativa de goberno como pasou en Austria, por exemplo, con Heidel, ou como pasa en outros países europeos, porque precisamente por tanta coalición, ao final o que queda fora da coalición é o que se convierte na oposición real. Yo me refiero al aspecto municipal. Mire, siempre uno tiene construido su edificio teórico, su Arcadia feliz, ¿no? Yo soy un gran admirador del sistema inglés. Yo soy un defensor del sistema de bipartidismo y yo creo que el sistema tiene que ser por circunscripción. Si a mí me dejaran, haga usted la electoral, pues haría circunscripciones uninominales y allí a batirse el cobre cara a cara y cada 60.000 ciudadanos uno diputado. Y además no sería necesario porque eso es lo que me gusta. Pero en cualquier caso, hay varias formas de conformar mayoría. La de Grecia no es precisamente la mejor. Forma es la segunda vuelta francesa, es una manera de conformar mayoría. La elección directa de alcalde, que es la práctica que tienen sobre todo los anglosajones, es una forma bastante buena. O la de que el partido que obtenga mayoría y supere el 40%, que es la parecida a los griegos, automáticamente se le da la mayoría absoluta. Eso es a lo que yo me refiero, no a un sistema de elecciones generales. Venga, Pablo, después de las flores familiares gracias, que te han no, echado. porque yo le tengo un gran afecto a su padre, somos amigos y le tengo ese gran respeto. Él era el llamado, si se tiene en cuenta el concepto de antigüedad, a ser no quiso, nunca quiso. ¿A ser él? El dirigente, el cabeza de lista, nunca quiso. Luis Aranguena es un hombre... Brevemente, Gracias por la parte familiar que me toca. Yo le quería preguntar a Paco en concreto por el tema del retroceso económico que ha mencionado y que perciben en La Coruña, en el ámbito coruñés, ¿no? Que es un retroceso que ya ha dicho que es parejo un poco al político, ¿no? Y señaladamente la cuestión de las cajas y del sector financiero coruñés. El sector financiero coruñés, que siempre fue el más pujante de Galicia, es decir, La Coruña siempre tuvo el mayor peso de bancos y de instituciones financieras en La Coruña, muy de antiguo ya, ha quedado en los últimos 5 años básicamente arrasado. Y esto entronca con la cuestión de las cajas gallegas. Teníamos unas cajas que eran 2 de las 5 o 6 primeras empresas de Galicia. Por 9.000 millones que se ha inyectado de dinero público, se ha recuperado 1.000 millones y la caja resultante, lo que ha quedado de la caja, se lo ha llevado un banco venezolano. Ahí el control no solamente era del Banco de España, sino que era también de la Xunta de Galicia, muy importante, pero también de las entidades fundadoras, del Ayuntamiento de La Coruña, por ejemplo. ¿Consideras, Paco, que hubo fallos de control? Yo, desde luego, creo que la respuesta es positiva, o debe ser positiva, ¿no? Pero me interesa mucho tu opinión. ¿Qué parte pudo tener el Ayuntamiento de La Coruña como entidad fundadora y entidad que también designaba o podía designar consejeros allí en esos fallos de control, en el supuesto de que los hubiera? Y si se han depurado responsabilidades, ¿consideras, o se deben depurar todavía? Hablo fundamentalmente de Caixa Galicia, pero bueno, es extrapolable también. Sí, será un proceso que vendrá determinado sobre todo por la nacionalización que se hizo a través del FROB. Entonces será evidente que el FROB está llamado a hacer una investigación o un examen de qué es lo que ha pasado. Nosotros teníamos derecho, no tanto por ser entidad fundadora, sino por el volumen de población, también en parte por ser fundadora, a un consejero. Nosotros teníamos un consejero. Yo nunca quise que el ayuntamiento tuviera una presencia activa en la caja ni en instituciones ajenas como era el puerto y tal. Yo solía mandar a un concejal y siempre solía decir que únicamente interviniera en aquellas cosas que afectaran al ayuntamiento. En todas estas distintas instituciones en las que estuvimos presentes o estábamos presentes por ley. Por lo tanto, no teníamos tal. Y yo además, hoy se puede decir, yo jugaba siempre mucho a el pugilato entre las dos cajas. Siempre jugué a ello, ¿no? Yo pedía, cuando tenía que pedir el crédito presupuestario, lo negociaba con Caixa Vigo. Caixa Nova. Caixa Nova.
Y cuando con Caixanova ya lo tenía negociado y había llegado al límite que podía Caixanova, el dinero no tiene patria, que era señor un interés de 3,32 y ya de ahí ya no podían darme más, entonces iba a ver a Caixa Galicia, que era la coña, y decía yo, lo siento mucho, tenemos que ir avanzando. me voy a Vigo porque me dan el 3,32 y me solían dar entonces el 3,29 o el 3,28 y con eso fueron realmente mis relaciones más directas. Tenemos que ir con ambas avanzando y instituciones. tengo a Luis preparado para hacer esa batería de preguntas. Empezamos, venga, rápido. Bueno, Francisco Vázquez se define como una persona muy normal, pero probablemente si estuviese aquí Pablo Iglesias diría que usted es casta. No sé qué le diría. Pues mire usted, bueno, Pablo Iglesias, el de ahora, Pablito. Sí. Yo creo que empezar a llamarlo Pablito para diferenciarlo del anterior. Mire usted, yo entré en política en un momento que la política no era política. Yo tuve un compromiso público, un compromiso con la sociedad, en un momento que ese compromiso, el mayor beneficio que me podía redundar era no perder la carrera que me había costado 2 años la oposición, o me podía ocasionar otra serie de circunstancias. Es decir, eso es una frase muy bien hilada, a la cual no se le ha sabido responder con la realidad de los hechos, ¿me entiende? Y además me temo mucho que ese es un argumento boomerang. Dialécticamente es un argumento muy fácil de devolver. Y además los hechos parece que, me imagino que el PP y el PSOE lo sabrán manejar bien, lo están devolviendo por algunas de las actuaciones que están sucediendo con estos señores. Siguiente pregunta. Bueno, la lectura de un manifiesto el día previo a la consulta catalana le costó duras críticas porque usted insinuó que el Estado estaba en su derecho de utilizar la fuerza si fuese necesario. No sé si se arrepiente de haber sido tan explícito o al contrario. No, es que mire usted, las críticas a veces hay que tomarlas de quien las hace, que lo único que hacen es distorsionar lo que uno dice. Yo me reafirmo en lo que dije aquel día. Señalé, puse como ejemplo que lo que había que hacer era cumplir la ley. Y puse un ejemplo muy claro, como es la de un icono de la libertad y la democracia, que es el presidente Kennedy, y la situación que se dio en el estado de Alabama cuando le negaron la entrada a un estudiante negro, George Meredith, en la Universidad de Alabama, frente a una sentencia del Tribunal Supremo americano, la equivalencia de nuestro constitucional, porque hace esa doble función el Tribunal Supremo americano. Y el presidente Kennedy al gobernador Wallace le dijo algo tan sencillo como aquí se va a cumplir la ley y el estudiante entrará a la universidad aunque sea con bayonetas o tanques. Bien, pues claro que sí. El Estado de Derecho a veces tiene que hacerlo. No quise yo no dije que hubiera que utilizar la fuerza en el caso de Cataluña. Lo que dije es que había que cumplir la ley y hacer cumplir la ley con todas sus consecuencias. Porque lo que fue un incumplimiento de la ley, un desacato grave, fue el mismo hecho de la consulta, en la cual yo espero y confío que la justicia sancione y castigue a quien propugnó y realizó una sentencia en contra de una decisión del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Supremo. Pedro Sánchez, este fin de semana tuvo mitin en Valencia y dijo esto. Cuanto más hablaban estos de la derecha de España y de la bandera, más hacían por dividirnos y fracturarnos con sus políticas. ¿La bandera es propiedad de la derecha? Es que es un absurdo el que desde la izquierda haya un cierto complejo en asumir conceptos como el del patriotismo, el del compromiso con nuestra historia, el sentimiento de orgullo con nuestro pasado, el reconocimiento de los errores que también ha habido en esa historia, ¿me entiende? Y los grandes patriotas son los que más han hecho, para mi opinión, por hacer de España un país libre y un país moderno. Y son precisamente, y yo me muevo en esa estela, quienes desde el comienzo de la Ilustración, todos los liberales, la institución libre de enseñanza, republicanos, etcétera, esos han sido los grandes patriotas que buscaron superar todas las desigualdades que existían, por desgracia, en nuestro país y que se manifestaban pues, en un hecho tan tremendo que el otro día estaba leyendo en un libro, como que, fíjese usted, en el reinado de Isabel II, hace poco más de 100 años, en este país había un 72% de analfabetos. Es un dato tremendo. 1860 y tantos, 72% de analfabetos. Bueno, pues los patriotas son los que lucharon frente a eso. Patriotas no, izquierda y derecha, es una cosa.
Hay un alcalde, tan en el sur, modé. hay un Dígame alcalde, usted. perdón, hay un alcalde del sur de Galicia que está teniendo algunos problemas con un barco y una rotonda. Usted tuvo muchos Yo años... puse un barco aquí. Por eso le No digo, pasó usted tuvo nada. muchos años un barco ahí en la entrada de Coruña Sí, y no pasó nada. No quedó sé la si- gente encantada. Después les vino el complejo porque ponía La Coruña con lo de la L, que por cierto había metido en la cárcel a un concejal del bloque, que iba por las noches por estrago público. Por estrago público lo denuncia y le dije al fiscal, aplíquele la ley. Y le aplicaron la ley al concejal correspondiente del bloque que andaba sacando la L. Ya me dirá usted, una ciudad que además tenía a Coruña en el reloj floral y La Coruña en el barco, que estaba bien, veíamos todos. Pues yo no tuve ningún problema con lo del barco. ¿Qué consejo le daría, caballero, para que no tenga los problemas que está teniendo? Poner el barco. Poner el barco, vale. Mayor error sería ahora no Claro, poner el no, barco. tengo la impresión de que no Cuando está en aquí sus planes. salieron con la manifestación de los aparcamientos subterráneos, que eran 5, íbamos a hacer 5 aparcamientos. Entonces me organizaron una manifestación, que fueron 30, porque tú mides los 5 metros y van 30. Bueno, y dije, ya vamos a ver, ¿cuál es el más polémico de los 5? El de María Pita, está la gente desesperada. Primero María Pita, después hacemos los demás. Es como hay que hacer las cosas. Si te pones para atrás y te pones tal, ya no hay nada que hacer y le enchufan el barco en el despacho al alcalde. Bueno. Usted tiene un largo currículum de condecoraciones, Gran Cruz de la Orden Piana, Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica, de la Orden de Malta, la Orden Constantina. ¿Se acuerda de todas o...? Sí, sí. ¿Y hay alguna que le haya hecho Me especial acuerdo de ilusión? las circunstancias de cada una. Hombre, me hizo una gran ilusión la Orden del Imperio Británico. Un gran amigo mío que era, vamos, Durán, cónsul en Vigo, que tenía la Orden del Imperio Británico. Vamos, amigo, teníamos buena relación. Tenía 90 años. Entonces me llamó, porque él cuando era cónsul en la Segunda Guerra Mundial salvó muchos pilotos. Entonces me llamó y me dijo, te la han dado un mal momento, hombre. Porque ahora con la Orden del Imperio Británico haces cola en aduanas como todos. Antes en Londres, en Inglaterra, entrabas, ponías la insignia y entrabas. Esa me hizo una gran ilusión, la Orden y la Gran Cruz del Mérito Naval. Y le voy a decir por qué. Porque me da derecho a llevar la bandera de España. Y mis fotos en la etapa de embajador, aunque no es la de Isabel la Católica, Alfonso X el Sabio, Mérito Civil, tienen mayor orden protocolario, siempre llevé la de la bandera de España. A ver, Una Me base de- dice que abrevie, Exactamente. me enrollo yo como las persianas. pero le voy a cortar si se enrolla, venga. Un amante de los cómics como usted, ¿qué opina tras el ataque de Charlie Hebdo de la sátira política, de la sátira cómica religiosa? Hombre, yo creo que todo en la vida tiene que tener unos ciertos límites, o al menos se tiene que aplicar igual para todos, ¿verdad? Porque aquí se ha hecho un cierto ejercicio. En primer lugar, el atentado que se realizó en París no fue solamente para Charlie Hebdo, fue un atentado que se fue contra unos judíos, que también hubo contra unos judíos, que nunca debemos olvidar. Y después tiene que haber un cierto grado de respeto. Yo creo que tiene, lo cual no quiere decir que yo esté justificando el hecho de que... Porque como diría el Papa, si se meten con mi madre, puedo pegarle un puñetazo. Bueno, el Papa a veces, y lo digo, yo soy católico practicante, pero el Papa yo creo que si a veces estuviera un poquito callado y hablara de otras cosas o utilizara otra serie de argumentos no tan argentinos, porque es muy argentino, y eso es un pequeño Que problema. fuera un poco más alemán. Creíamos que iba a ser más, no, más jesuita. más Creíamos jesuita, que iba a ser pero más es- jesuita y ya, menos argentino, y era más argentino y poco Y jesuita. además se le entiende todo porque ya sabe usted que uno de los grandes misterios de la Iglesia es saber lo que realmente piensa un jesuita. Y este es claro como el agua meridiana. Lois, Bueno, ya se acerca el carnaval, una fiesta con mucho arraigo en Galicia, en Coruña también. No sé si se va a disfrazar de algo o de qué se Pues disfraza. no lo sé, pero mire, aquí La Voz de Galicia un día publicó un artículo diciendo que me iba a disfrazar yo de pirata, una compañera de ustedes. Y le mandé una carta de 4 folios explicándole la diferencia entre piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros y hermanos de la costa, que son los mareados. Y dije que en cualquier caso yo nunca sería pirata, pero sí sería corsario, porque estaría al servicio del rey. Bueno, y hemos conocido también que una nieta suya va a ser mega mayor infantil de carnaval. La pobre está hoy operada de apendicitis. Me la operaron de apendicitis hoy por la tarde. No sé si es casi una dinastía el vazquismo aquí en Coruña, ¿no? No, mire usted, fue la madre. La madre fue meiga mayor infantil hace no sé cuántos años y ahora es ella, es una nieta muy simpática. Y la pobre está hoy
está hoy Bueno, mal. pero le dará tiempo a recuperarse para Sí, carnaval, ¿no? sí, lo hará bien. Venga, siguiente. Ya acabamos con esto. Era la Se última. mejora. Acabamos con- Esta era la última. Era la última. Bueno, pues con esta pregunta vamos a ir acabando también, pero no quería dejar de preguntarle, para que no me riñan después, hablaba usted de la corrupción y hay un asunto que está estos días y que tiene que ver con su gestión en el ayuntamiento, que es la famosa urbanización de Someso. Yo no sé qué tiene que decir de todo lo que se ha montado con eso. Pues mire, yo nada tengo que decir porque lo han dicho con una claridad meridiana la justicia. Quiere decir, una vez tras otra vez los jueces han archivado el asunto, ni siquiera han habido procedimiento. Y en estos momentos ni siquiera me han llamado, no es que me hayan, ni siquiera me han llamado a declarar. Quiere decir, eso es fruto, pues mire usted, de una manera de torticera de entender la política, de una actuación que ha sido una actuación, en mi opinión, magnífica para la ciudad, en el sentido de que permitió la construcción del recinto ferial, permitió la construcción del Coliseo, permitió la construcción de un gran centro comercial y permitió, sobre todo, construir gratis los accesos a la universidad. Y ha habido una interpretación judicial respecto a unos terrenos en los cuales la justicia en su día entendió que el ayuntamiento había expropiado. Y el ayuntamiento no había expropiado, simplemente se había hecho cargo de un campo de fútbol, del Relámpago del Viña. Y al hacer la universidad un campo de fútbol a 200 metros, pues no lo hicimos. Y los propietarios dijeron, ay, como no hacen el campo de fútbol, queremos lo de los solares. Y ahora eso se utiliza políticamente. Nada de nada, como siempre. Ya para terminar, hablamos de un año intenso, elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, elecciones municipales, autonómicas en muchos territorios, elecciones catalanas en el mes de octubre, elecciones generales en principio en el mes de noviembre. Si en diciembre mantenemos una conversación como esta, ¿cómo cree que estará España a la altura de diciembre después de todos estos procesos electorales? Municipalmente mal, con unos ayuntamientos conflictivos, en los cuales el proceso de coaliciones y de gobiernos municipales va a ser muy difícil. Y con cara a las elecciones generales, pues yo no me atrevo a pronosticar todavía, no me atrevo a pronosticar todavía, pero vamos a ver qué es lo que sucede. A mí lo que me duele y me preocupa, y créeme usted que muchísimo, es el futuro que en estos meses la guarda el Partido Socialista Obrero Español. ¿Puede acabar como el PASOK? No tanto, porque hay una estructura histórica, hay una memoria histórica, nunca mejor dicho, valga la expresión, con respecto a lo que ha representado el PSOE, pero de unos años para acá, pues están empeñados ¿Qué en adjetivo acabar. le dedicaría al estado actual del Partido Socialista? Bueno, pues un partido desnortado, un partido sin ninguna estructura ideológica, ¿verdad? Un partido, voy a decir una frase que acuñé aquí en su programa, un partido ocupado con K, partido ocupado por K, con personas ajenas totalmente a lo que es la historia y el proyecto del partido. Francisco Vázquez, como siempre, un placer por Yo la encantado. compañía y por la reflexión. Volvemos a convocarlo cuando sigan pasando cosas tan extremas en la actualidad. Con una tertulia de amigos, pues como usted comprenderá, encantado. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Vamos a hacer una pausa de publicidad y regresamos enseguida con Asuntos del Día.